Gustavo Ciampa es abogado laboralista, uno de los que a mí me gusta habitualmente consumir porque tiene mucha experiencia en la materia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre, con Luciana Lanzi lo saludamos por FM Cielo. ¿Cómo le va, Albino? ¿Cómo le va, Luciana? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Ayer, el concepto este lo debe haber escuchado, Sturzenegger dijo: hay que desalentar, desactivar de alguna manera las negociaciones colectivas de trabajo para ir al formato de negociaciones regionales, porque se negocian sueldos con situaciones que no se condicen a lo largo y ancho de la región o de la geografía, digamos, y entonces eso desalienta la producción o la generación de puestos de trabajo en otros lugares. ¿Esto es así? Mire, yo tengo una visión diferente. Lo que desalienta la generación de puestos de trabajo es la política económica. El derecho del trabajo, y en ello las convenciones colectivas de trabajo, no tienen aptitud para generar empleo, para generar puestos de trabajo. Lo que genera puestos de trabajo, bueno, es la política económica. ¿Para qué sirve la legislación laboral? ¿Para qué sirven las leyes en materia laboral, los convenios colectivos de trabajo? Para preservar la dignidad de las personas que trabajan. Pues no generan empleo. Mire, yo voy a los mismos ejemplos que menciona el ministro Sturzenegger, pero recurriendo a la experiencia argentina. Digamos, esto que quieren hacer, esto es que la negociación colectiva se desarrolle en ámbitos menores de actividad, digamos, que no haya convenios colectivos nacionales, sino que los convenios colectivos de trabajo sean regionales, o en realidad lo que quieren que por sean empresa. Por empresa. Claro, lo que ellos buscan es que sean por empresa. Primero, no está prohibido en la Argentina que haya negociación. Hola. Ahí se entrecortó, doctor, sí. No, primero no está prohibido, dice. No está prohibido, está expresamente prevista la negociación colectiva por empresa en la Argentina. Lo que pasa es que en aquellas actividades en que hay un convenio colectivo de actividad, la negociación colectiva por empresa tiene que respetar el piso de los derechos que prevé el convenio de actividad. Claro, el convenio colectivo, digamos, a nivel nacional fija un piso, que este gobierno en todo caso lo quiere establecer, en el caso de que perduren, como si fuera un techo. Claro, porque además esto de lo que pretenden, además de conspirar contra el interés y los derechos de los propios trabajadores, luego pues conspira también y es perjudicial para las propias micro, pequeñas y medianas empresas. De esto, mire, ya le estaban cámaras de pequeñas y medianas empresas cuando se discutió la ley Banelco en el año 2000. La ley Banelco tenía una disposición igual que la que quieren imponer. Esto es que prevalecía el convenio de empresa respecto al convenio de actividad. Esto es, que aun cuando hubiera un convenio de actividad, el convenio de empresa se podía negociar perforando los pisos de derechos del convenio de actividad. Esto es, siendo perjudicial a los trabajadores respecto al convenio de actividad. Y las cámaras de pequeñas y medianas empresas pidieron a la Cámara de Diputados que no se aprobara esa norma, igualmente se aprobó, porque decían, esto desde la visión de las empresas, ¿no? Decían que a las desigualdades que ya existen entre las grandes empresas respecto a las pequeñas y medianas, una disposición de ese tenor lo que hacía era profundizar, agravar esas desigualdades en beneficio de la gran empresa y en perjuicio de las pequeñas y medianas. Porque hacía, desde el propio interés que manifestaban ellos, que las grandes empresas tuvieran condiciones de trabajo más flexibles que los convenios colectivos de actividad. Claro. Claro. Entonces, no es algo tampoco que beneficie al sector empleador. Puede llegar a beneficiar a los grupos concentrados. Que son los que están trabajando el proyecto, digamos, con el gobierno, ¿no? Claro, bueno, que son aquellas empresas, digamos, más que confluyen en sus intereses con los del gobierno nacional. Sí. Doctor, el gobierno insiste, y lo ha dicho el presidente, y lo debe haber escuchado usted, en un concepto que a mí me parece importante aclararlo, porque he escuchado a algunos colegas suyos que dicen: eso no es así, técnicamente se va a terminar chupando esa lógica de funcionamiento, una legislación nueva, que ellos no le quieren cambiar la situación en materia de contratación laboral a nadie, que en todo caso lo que están tratando de generar con esta reforma son, bueno, relaciones distintas para los que quieren incorporarse al mercado laboral blanqueados, pero que los que quieren seguir, digamos, con la legislación actual pueden hacerlo tranquilamente. ¿Esto es posible, que convivan dos legislaciones distintas en los vínculos o en las relaciones laborales? Mire, primero que
falso en cuanto a los textos que están circulando. Hay un proyecto de ley ya presentado desde el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación por una veintena de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, que encabeza una diputada que se llama Romina Díez, y no hace ninguna distinción entre trabajadores ingresantes antes de la sanción de la ley y después de la sanción de la ley. Esto en primer lugar. Y el anteproyecto que está haciendo circular el Gobierno Nacional tampoco prevé ninguna distinción de ese tipo. Y las leyes son aplicables a todos, digamos. No hay fechas de corte en una ley. A los anteriores se les aplica tal, a los posteriores se les aplica tal. Trato de explicarlo con un ejemplo. A ver. En el borrador de anteproyecto que hizo circular el Gobierno Nacional el miércoles de la semana pasada, entre las 109 disposiciones que contiene, todas modificatorias en perjuicio de los trabajadores, hay una que, por ejemplo, le pone, modifica la forma de calcular la indemnización por despido. Sí. La indemnización por despido es un mandato constitucional. La Constitución Nacional ordena que las leyes protejan a los trabajadores contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido sin causa. Con lo cual, en la Argentina, las empresas no tienen derecho a despedir sin causa. El despido sin causa es un acto ilícito contra el cual la Constitución ordena que las leyes deban proteger. Entonces, en función de esto es que existe una indemnización por despido. Lo que hace este anteproyecto, lo que haría de convertirse en ley, es reducir la indemnización por despido. Hoy es un sueldo, la mejor remuneración mensual normal y habitual por cada año de antigüedad, fracción mayor de 3 meses. Esto lo que establece es que en cuanto a los rubros variables, se va a calcular como promedio, no se va a incluir la incidencia del SAC ni la incidencia de gratificaciones, y además dice, en ningún caso la indemnización va a superar el equivalente a 10 sueldos. O sea que el trabajador que laburó 13, 14 años va a cobrar como si hubiese trabajado 10. Así que es el si techo. Esto se convirtiese en ley, esto es aplicable a todos los trabajadores. No será aplicable a, por ejemplo, si hoy una empresa despide a un trabajador, a ese trabajador le corresponde la indemnización que está prevista en la ley vigente hoy. Y si el día de mañana cambia la ley, no lo puede perjudicar. Pero porque adquirió hoy el derecho a la indemnización por despido, porque fue despedido hoy. Pero si ese trabajador sigue trabajando y ese proyecto se convirtiera en ley, a ese trabajador le va a ser aplicable esa nueva ley. Entonces se les aplica a todos. Cuando se establece que los empleadores pueden crear banco de horas es un sistema por el cual nadie tiene derecho a una jornada de trabajo. Es el empleador el que dispone, supongamos, sobre un promedio de 8 horas en el lapso que sea, digamos por mes, para simplificar, le pueden decir una semana, esta semana trabaja 4 horas, la semana que viene trabaja 12 horas. Claro, hay un día en específico, digamos, que por ahí tiene la necesidad, la empresa, de terminar alguna tarea, en lugar de pagarte horas extras, te dice, bueno, hoy laburás 12, 13 horas, porque tenemos que terminar este laburo, pero tranquilo, porque mañana laburás 4, una cosa por el estilo. Claro, pero no es facultad del laburante. Usted está suponiendo bien que tenga la necesidad la empresa, pero el proyecto no exige que tenga la necesidad. Podría hacerlo porque quiere, aunque no fuera una cuestión de necesidad. Pero esto, además de afectar en materia salarial, digamos, porque deja de cobrar horas extras, también le impide programar la vida. Claro. Cada trabajadora pasa a ser menos que un insumo. Digamos, al insumo a las empresas, al insumo productivo, las empresas lo cuidan más que lo que prevé. O sea, las contrataciones son por jornadas de trabajo, por horas de trabajo, mensuales sería, una cosa por el estilo, claro, o semanales. Pero usted no podría tener otra actividad. No, claro, por supuesto. Claro, ni programar actividades familiares, ni otro trabajo, ni estudios. Y pienso en lo más cotidiano que es, por ejemplo, si alguien va a trabajar y tiene que organizar el horario, los chicos del colegio que los va a buscar, digamos, todo eso pasa a ser como una organización del día a día donde es difícil, por ejemplo, contratar a una empleada o alguien que los cuide porque no tenés un horario definido. Totalmente. Y además, ¿sabe qué otra cosa? Que esto hay que revalorarlo, el tiempo propio. También. Para lo que uno quiera, pero claro, entonces, esto le va a ser aplicable también, de convertirse esto en ley, a los trabajadores que hoy están trabajando. Con lo cual, no es cierto esto que dice el gobierno nacional de que esto es para los nuevos. Ayer se lo escucharon al flamantemente designado ministro del Interior.
es para que los trabajadores que están en negro tengan derecho. No, mire, los trabajadores en negro, esto sería importante que lo sepa el ministro y que informe bien a la población. Los trabajadores que no están registrados tienen los mismos derechos que los trabajadores que están registrados. Lo que tienen, y esto no lo desconozco, es mayor dificultad para hacerse valer en esos derechos. Pero el trabajador que está en negro, como mal llamamos en negro, tiene derecho al salario de convenio, los adicionales. Es bueno el punto que tira, doctor, ¿no? Porque generalmente es casi como el recurso lingüístico, digamos, de fundamentación o de argumentación de este gobierno para tornar seductor el proyecto. Es para los que no tienen derecho que lo tengan. Es incorporar. O sea, lo tienen. El Estado no garantiza que se los garantice, digamos, que se los den, ¿no? El Estado tendría que tener los inspectores, tendría que tener inspectores en la calle controlando que se cumplan las normas laborales. Claro. Ahora, hay una problemática que... Mire este dato. Sí. Había una ley que obligaba que cuando, en realidad generaba una carga, cuando un trabajador intimaba a su empleador a registrarlo, porque estaba no registrado, estaba en negro, o porque cobraba parte del salario en blanco y parte del salario en negro, tenía que cursar una comunicación a la AFIP. Esto era una detección que se le hacía al Estado cada vez que le llegaba un telegrama de este tipo. Desde la AFIP sabían dónde había trabajo en negro, o por lo menos algún indicio de que podía haber trabajo en negro para ir a fiscalizar. ¿Sabe qué hizo el gobierno? Derogó esa norma. Doctor, le voy a hacer una pregunta a priori con la consideración que yo tengo en este caso en particular, que puede sonar políticamente incorrecta, pero me parece interesante también dar el debate desde ese lugar. Cuando hay una negociación colectiva por sector, puede ocurrir, y yo se lo pregunto si esto efectivamente es así, que una pyme tenga la obligación de afrontar negociaciones colectivas o una lógica de relación laboral que no es equitativa por lo que significa para la espalda de la pyme, digamos, porque, qué sé yo, comparada con una gran empresa. Esto efectivamente puede ser, o se lo planteo de otra manera, ¿se puede regular la relación laboral de forma tal de atender que una pyme no es lo mismo que una gran empresa del sector que sea? Pero claro, es que no son lo mismo. Esto, digamos, usted tiene razón. Lo que no puede pasar es la distinción por el lado de los derechos de los trabajadores. A los desiguales hay que tratarlos desigual en sus desigualdades, no desigualando a los que son iguales y tienen las mismas necesidades. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Los convenios colectivos de trabajo, de actividad, es lo que usted llamaba por sector, lo que recetan es el mínimo común denominador que pueden cumplir las empresas. Sí. Pues por sobre eso se desarrollan negociaciones con las empresas, digamos, las grandes, las que están en mejores condiciones de pagar mejor salario para que paguen mejor salario. Esto es lo que se llama articulación del convenio colectivo de trabajo. A ver, se lo pongo en un ejemplo lo que yo le quiero decir, por ejemplo, ¿no? Claro Para que se sí. entienda. El sector vinculado con el comercio fija un bono de fin de año, ¿no? En el marco de alguna negociación paritaria sectorial a nivel nacional. Y una gran cadena, de estas cadenas importantes que tienen supermercados por todos lados, paga ese bono. Pero un comercio relativamente chico no está tal vez en las mismas condiciones como pagar un bono de ese nivel. A eso me refería, digamos. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es cuando se pactan ese tipo de digamos, en todo acuerdo de actividad, usted lo pone como ejemplo con el bono, yo lo puedo poner con el salario mensual. La situación es similar. Lo que se pacta en el convenio de actividad es lo que puede pagar hasta el chico, desde el chico. Y después con el grande terminará pagando para arriba, o lo mismo que el chico, o terminará pagando más, porque se acuerda con el grande que pague más. Doctor, le hago una pregunta, a ver si podemos poner también blanco sobre negro, porque más allá de todas estas críticas y el riesgo de los derechos de los trabajadores que ustedes está mencionando, hay como consenso también. Nosotros, previo a las elecciones, charlamos con candidatos de todo el arco político y había bastante consenso en que la ley laboral tiene que ser por lo menos actualizada, reformada en algunos de sus puntos, y muchos apuntaron a esto de la industria del juicio laboral. ¿Cómo podríamos mejorar la ley que hoy tenemos? O sea, no quitarle derechos, pero sí ayornarla, mejorarla y generar
mejores condiciones para la contratación de los de quienes quieran tener más empleados. Sabe que el tema que toca un tema yo tengo muy analizado, y lo tengo analizado con estadísticas, datos que pedí en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. El índice de litigiosidad en la Argentina, de litigiosidad laboral en la Argentina, es sumamente bajo. Al contrario de lo que se dice, y que usted lo deja, de que hay una industria del juicio, que la litigiosidad en la Argentina es muy alta, que por un juicio laboral una empresa, una pequeña, en general se dice una pyme quiebra. Esto no es cierto. El índice de litigiosidad laboral en la Argentina es inferior al 2%. Esto quiere decir que menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a iniciar un juicio, no del total, sino de aquellos que tienen derecho a iniciar un juicio, efectivamente lo inicia. O sea, usted dice, no es un problema en términos estadísticos, aunque puede haber algún caso en particular donde uno advierta que hay algún abuso, no sé si en lo que reclaman o en lo que termina resolviendo la justicia, porque eso también yo he visto, digamos, algunos casos en particular de resoluciones judiciales aplicadas a pequeñas y medianas empresas que son ruinosas para la economía, pero no explica las generales, digamos. Mire, a ver, la indemnización por despido en la Argentina, que yo creo que no cumple con el mandato constitucional porque no es suficientemente disuasiva, no es suficientemente protectoria como ordena la Constitución Nacional, la indemnización por despido es un sueldo por año de actividad. Claro. Bueno, ahí se tergiversa. Yo he visto sentencias que si vos aplicás, digamos, un sueldo por año de actividad, daría una suma determinada, pero que sin embargo la justicia laboral resolvió puede dar más, pero 40 a ver, ¿por qué puede años, dar una más? cosa por el Supongamos, estilo. si ese trabajador o ese trabajadora estaba en negro, tiene derecho a una reparación extra, porque el empleador tuvo un enriquecimiento ilegítimo, ilegal extra. Por ejemplo, el no haber ingresado aportes y contribuciones a la seguridad social. Ese trabajador, además, debió hacer un juicio. Si usted tiene que hacer un juicio para cobrar un crédito alimentario, un juicio que demora entre 6 y 8 años, había una ley que decía, si un empleador debió haber pagado y no la pagó, y el trabajador tiene que recurrir a un juicio para cobrar esa indemnización, el monto de la indemnización adeudada se incrementa en un 50%. Okay. Si un trabajador o una trabajadora no estaba registrado o se considera despedido y tiene que hacer el juicio. Veo como que se interrumpe a veces la comunicación, Sí, por ahí Si está un en un lugar, trabajador sí. o una trabajadora le retienen los aportes y contribuciones, es dinero del trabajador con destino a los subsistemas de la seguridad social, y el empleador no deposita ese dinero y se lo queda, tiene que pagar una sanción combinatoria mensual hasta tanto ingrese el dinero, que no era del empleador, que era del trabajador, y le retuvo y no depositó a los subsistemas de la seguridad social. ¿Y qué pasa con las modalidades nuevas de trabajo, por ejemplo, las que derivan? Sí. Pero estas indemnizaciones extras, de las que estamos hablando, fueron derogadas. Fueron derogadas por la ley Banelco, con lo cual generó primero impunidad a los empleadores, que ya no tienen sanciones por incumplimientos graves como tener trabajadores en negro o no pagar indemnizaciones cuando deben haber pagado o quedarse con el dinero de los aportes y contribuciones que corresponden al trabajador. Pero además derogaron eso hace un año y unos meses. 9 de julio quedó derogado del año pasado, del 2024 con la ley base. Y no se generó empleo, se destruyó empleo. Ya, esta es la demostración más clara que este tipo de legislación no sirve para generar empleo. Lo estamos viviendo ahora. Dos preguntas. Desde el 9 de julio del Sí. año pasado a hoy, me dio una reforma laboral regresiva, flexibilizadora. Sí, la ley bases. Y si se Claro, incrementa, la ley base, sí. y se destruyó empleo. Se destruyó el 256.000 puestos de trabajo, digamos, en blanco, y se incrementó las contrataciones de manera informal, digamos. Así es. Lo dicen las estadísticas oficiales, no lo dice una usina K, digamos, de algún lugar, ¿no? Dos preguntas finales cortas, doctor, no lo quiero molestar mucho más. Primero, ¿existe en algún lugar esto del salario dinámico que promociona el gobierno en esta reforma? Lo que pasa es que es un término que inventaron para ocultar lo que tiene atrás que, digamos, no pueden decirlo en estos términos. Salario dinámico es algo que se mueve. Sí. Digamos, nada, si uno
A ver, hay un mandato constitucional desde 1957, previsto en la Constitución Nacional, y que nunca se cumplió, pues las leyes nunca lo reglamentaron. Y cada vez que hubo proyectos para reglamentarlo, se opusieron desde los sectores de los sectores concentrados de la economía, que es la participación en las ganancias. Si uno estableciera la participación en las ganancias, lo reglamentara, ahí habría remuneraciones dinámicas, además de las remuneraciones fijas. Eso es dinámico. Dinámico podría ser también, bueno, que todos los meses aumenten los salarios un punto más que la inflación, medio punto más que la inflación. Sí. Entonces hay dinamismo. No, lo que quieren con lo que están mencionando ahora como salario dinámico es la posibilidad de reducir sueldos. Claro. Eso no es salario dinámico, eso es una potestad patronal que quieren que le otorgue la ley para reducir los salarios de los trabajadores. Y además lo quieren desenganchar de la inflación, porque dicen, no, ya no es un problema de la inflación, entonces no puede ser la variable de ajuste del salario, una cosa por el Está bien, estilo. esto lo podríamos discutir, digamos, había una frase de Arturo Jaureche que primero empardemos y después corramos. Claro. Entonces, digamos, recuperemos toda la pérdida del poder adquisitivo del salario, fijemos una fecha determinada, y a partir de ahí, manteniendo el valor de los salarios, después incrementemos por productividad. Okay. Eso yo no tengo problema, pero primero empardemos, porque si no lo que hacemos es consolidar la estructura regresiva de distribución del ingreso. E incorporan otro dato, que es esto del salario por mérito. Y esto Claro. es muy peligroso y puede ser hasta perverso. A ver, primero, la legislación argentina permite que los empleadores premien por mérito. Mérito lo traduce la ley en laboriosidad, eficacia y contracción al trabajo. Ah, eso ya está permitido, o sea que nadie lo Eso hace está porque no permitido. quiere nada más. No, pero claro, pero está permitido, pero más allá del salario que permita, o por sobre el salario que permita, satisfacer las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de sus grupos familiares. Sí, Lo que no se puede es castigar para abajo. Claro, porque además, fíjese, y acaba la perversión, ¿quién evalúa el mérito? Claro, Claro. sí, obvio. ¿Y cuáles son los parámetros del mérito? Por ejemplo, trabajadores que adhieren y ejercen el derecho constitucional de huelga. ¿Cómo les parece que van a ser merituados, Claro. valorados, el mérito por su empleador? Trabajadora enfermo, se enferma. Aquel que exige que le paguen las horas extras que no le pagan. Bueno, ese es otro dato, ¿no? El de los trabajadores enfermos que le van a pagar menos, una cosa por el estilo, por más que esté constatada la enfermedad. En cada uno de los dos proyectos, en el proyecto que están diputados y en el anteproyecto que hizo circular el gobierno, es tratado de diferentes formas, pero en las dos de manera regresiva. En el proyecto que está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, va a ser casi imposible para los trabajadores y trabajadoras cobrar el salario durante una licencia por enfermedad inculpable. Enfermedad inculpable es la que no tiene vinculación con el trabajo. Impide trabajar, pero no tiene su origen en el trabajo. ¿Por qué? Porque establece primero que el trabajador está obligado a presentar certificados. Hoy no es una exigencia legal. Pero además prevé que el médico que firma el certificado puede ser citado por un organismo que crea en el marco de la Secretaría de Trabajo, que es un cuerpo de peritos, cuyas remuneraciones van a ser pagadas por los empleadores, y este cuerpo de peritos puede citar a los médicos cuando se dude sobre la autenticidad del certificado o sobre el diagnóstico, y quedan facultados para denunciar a los médicos ante los colegios médicos y ante la justicia penal. ¿Usted se imagina qué médico va a firmar un certificado a un trabajador diciendo un reposo de 48 horas, de 72 horas, si después se tiene que ir a perder por cada certificado que emita un día al cuerpo de peritos médicos y además con el riesgo de que lo denuncien penalmente o ante el colegio médico? Ya, este es un tratamiento. En el otro, en el anteproyecto que hizo circular el Gobierno Nacional, lo que se prevé es una reducción del salario durante la licencia por enfermedad. Hoy en día, con la ley vigente, los trabajadores enfermos tienen derecho a cobrar el 100% del salario que hubieran cobrado de no haberse enfermado, digamos, de no haber mediado el impedimento. Esto es, si alguien, no solo el salario fijo, el salario básico y los adicionales fijos, sino también cualquier tipo de remuneración, incluso variable, que hubiera generado en función de lo que viene generando durante el periodo de licencia por enfermedad. Y si hubiera aumentos, también los aumentos. Doctor, Pero lo que hace el proyecto es reducir al 80% del salario neto. O sea, pasan a cobrar el 60 y pico % de su remuneración. Doctor, ¿esto aplicaría también a enfermedades infectocontagiosas? Digo, pienso, por ejemplo, un trabajador que tenga COVID,
que tenga varicela, sarampión, hepatitis, y que como necesita el dinero y no puede prescindir de ese descuento, vaya, no pone en riesgo a la vez el plantel, digamos, laboral, porque desparramaría la enfermedad, habría que mayor ausentismo, digamos, me parece hasta como un poco contradictorio desde esa lógica. Entiendo que para el empresario tiene un beneficio de pagar menos sueldo, pero choca un poco con eso. Y tiene razón, mire, yo lo graficaba, yo no lo vi desde este punto de vista, que además, claro, además es un factor de riesgo para el los resto. compañeros de trabajo, es cierto. Yo lo graficaba, luego los trabajadores van a terminar yendo a trabajar, digamos, con la muleta en el hombro, porque no se puede coaccionar a un trabajador a que por prescripción médica tiene que descansar o debe no trabajar para preservar su salud, a tener que ir a trabajar porque si no, no le pagan, o si no le pagan menos. Claro. Sí, Doctor, gracias, ha sido muy larga la charla y no lo queremos molestar más. Solo un concepto final, que usted tiene, por supuesto, mayor formación como para especular sobre la conclusión que le voy a invitar a sacar, que es la siguiente. Yo tengo para mí la sospecha, porque no soy un pibe joven, digamos, ya supero los 50 años, y he visto procesos anteriores similares a este en la Argentina, que no va a solucionar el tema del trabajo en relación a la informalidad, esta reforma que impulsa el gobierno, que es su principal argumento de defensa. ¿Usted piensa que efectivamente puede mejorar algo o que vamos a estar hablando para nada, dentro de 2 años y la situación va a ser igual o peor? Y yo comparto la conclusión suya, porque además yo también estoy arriba de los 50, sí. ya estoy en los 60, con lo cual no solo lo estudié, sino que lo viví, digamos, las dos cosas. Y esto ya pasó en Argentina, en la década del 90, estamos viviendo en materia de normativa laboral un proceso similar al que se vivió en la década del 90, con sucesivas reformas laborales regresivas, todas en perjuicio, y lo que genera eso, porque además se vincula un tipo de política económica, es que vaya creciendo el desempleo. Mire, en la década del 90, larga década del 90, que fue de los años 89 hasta que estallaron la Argentina en el año 2001, porque esto no hay que olvidarse, la Argentina no estalló, la estallaron en el 2001, digamos, con sucesivas normas regresivas en materia laboral. En aquel momento fue en los años 89, 91, 93, 95, 98 y 2000, la ley Banesco. A través de ese periodo llevaron la desocupación del 6% al 21,5%. Doctor, gracias, le mando un abrazo. Por favor, un gusto. Abrazo a ambos y a la audiencia. Adiós, que le vaya bien. Gustavo Ciampa, abogado.